buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta nueva jornada llena de información y datos que estoy seguro serán de mucho beneficio para toda la audiencia. Saludar a todos los profesionales, empresarios, docentes y estudiantes que nos acompañan en la tarde de hoy. El tema que trataremos el día de hoy se refiere a las habilidades que los emprendedores deben adquirir para poder liderar estas nuevas iniciativas en un mundo que está regido por elementos digitales y por la tecnología. Vivir una nueva normalidad de la mano de la virtualidad. Es así que quiero presentar a una persona que es especialista en el tema, posee 19 años trabajando en el área comercial, además de construir y liderar equipos de trabajo en base a la filosofía Maxwell. Es administrador de empresas de la Universidad Privada Boliviana, certificado por John Maxwell Team, capacitado en liderazgo, coaching y conferencista. Es coach internacional certificado por la International Coaching Community, cofundador de la empresa Morado Global, que nos presentará el tema Coaching para el liderazgo de startups de base tecnológica. Con ustedes el señor David Arredondo. Adelante, por favor, el micrófono es suyo. Bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Creo que es un tema muy interesante el que he podido armar. Se acomoda bastante y sobre todo en la experiencia que vengo desarrollando en conjunto. Y bueno, la idea es poder compartir estos conocimientos con todos ustedes. Bueno, para comenzar, efectivamente aquí quiero mostrar los certificados, un poco de lo que se estaba comentando en cuanto a mi perfil, certificado como coach internacional, así como también el certificado del equipo de John Maxwell, con el que vengo trabajando hace varios años, ¿no? En el camino de la presentación voy a ir tomando en cuenta ciertos ejemplos en base a lo que estoy presentando, ¿no? Quiero empezar con una frase que es muy importante y creo que es una excelente introducción para el tema que voy a hablar, que por si acaso lo repito, es coaching para liderazgo de startups de base tecnológica. Y bueno, algunas cosas nunca cambian, todavía sigue siendo cierto que el liderazgo es liderazgo, sin importar a dónde vayas o lo que hagas. Los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas son diferentes de un lugar a otro, pero los principios de liderazgo son constantes, sin importar si estamos analizando a los ciudadanos de la antigua Grecia, los ejércitos del mundo moderno, los líderes de la comunidad internacional o los hombres de negocios de la economía global actual. Los principios de liderazgo pasan la prueba del tiempo, son irrefutables. John Maxwell. El tema que he preparado hoy está enfocado en dos libros, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y además he hecho un compendio donde he cruzado la información entre el liderazgo y lo que es las ideas de cómo crear valor a través de startups de base tecnológica, que es un libro de 0 a 1 de Peter Thiel. Él es el cofundador de PayPal. Y creo que es algo súper interesante porque es donde se une justamente los dos temas que he preparado. Quiero empezar con una ley, una de las que más me gusta a mí, que es la ley del tope, y introducir rápidamente el concepto donde la capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización o emprendimiento. Aquí voy a mencionar un ejemplo, creo que demuestra mucho todo lo que ha sucedido en base a la ley del tope y una historia que para mí es muy interesante y se refiere al ejemplo, bueno, a la historia que sucede con Richard y Maurice McDonald. Ellos en la época de 1937 abren un pequeño restaurante en Pasadena. Este se vuelve muy común en los Estados Unidos porque los clientes podían ingresar en su automóvil y estacionaban al costado, alrededor del restaurante, donde recibían y podían hacer sus pedidos. Pero en la medida que esto va desarrollando, esta industria para el año 48, se dan cuenta que los tiempos están cambiando y ven que deben hacer modificaciones a su negocio, por lo que eliminan el concepto,
del servicio en los autos y comienzan a servir a los clientes dentro del local, donde reducen todos los costos, todo con el fin de poder dar mejores precios a los clientes. Y en ese momento es donde se crea, por ejemplo, el sistema de servicio rápido. Efectivamente ya ellos tienen bastante éxito, van generando ventas alrededor de $350,000 anuales, pero ya se puede evidenciar en ese momento que en ese nivel ellos se encuentran con un débil liderazgo, donde claramente el tope a su capacidad se ve frenada y por supuesto al triunfo. Sin embargo, en el año 52 ya mucha gente estaba interesada en el servicio al cliente. Muchas empresas estaban interesados en la organización de la cocina de los hermanos McDonald, y ellos en ese momento exploran justamente la opción de las franquicias, pero los resultados no son buenos, ha sido catastrófico, porque efectivamente no contaban con ese liderazgo, ¿no? Efectivamente eran muy buenos para lo que ellos hacían, pero no eran líderes y no desarrollaron ese liderazgo. Y es ahí donde en ese preciso momento de su éxito, los hermanos justamente se hallan contra la ley del tope. Sin embargo, para el año 54, los hermanos McDonald conocen a un gran líder que es Ray Kroc, y creo que si han podido ver la película y si no la han visto, se la recomiendo porque la verdad es muy motivadora. Pero ahí se puede ver cómo Ray tiene una capacidad de visión mucho más grande que la de sus predecesores y logra ver en su mente el restaurante básicamente en toda la nación. Él recluta y emplea a la gente más hábil que puede encontrar, pero sobre todo se enfoca en que tengan grandes capacidades de liderazgo, porque él cree mucho en el trabajo en los equipos. Y es así que básicamente en los primeros 8 años de la nueva franquicia que se crea, él renuncia a muchas comodidades, se enfoca hasta en pedir mucho dinero prestado con el fin de hacer crecer la franquicia. Y en el año 61 se ve los resultados de su sacrificio y liderazgo, porque logra comprar a los hermanos McDonald's por $2.7 millones la franquicia. Y aquí eso es lo que quiero mostrar, la ley del tope y cómo a veces afecta mucho en nuestro liderazgo en cuanto a lo que nos proponemos, ya sea empresas pequeñas o grandes, y sobre todo lo que estamos conversando ahora, emprendimientos que son startups. Pero claramente aquí Ray Kroc era mucho más visionario que sus predecesores, y para esa época que los hermanos McDonald's, cuando intentaron hacer el tema de las franquicias, no llegaron ni a 10, y hoy por hoy podemos ver que McDonald's tiene 40,000 restaurantes, por ejemplo, en 119 países. O sea, claramente la visión que tiene Ray Kroc ha sido mucho más fuerte que la que fue en su momento de los hermanos McDonald's. Es importante aquí entender el tema del liderazgo, porque claramente el éxito efectivamente está al alcance de casi toda persona en el mundo, pero hay un concepto importante que se habla en el liderazgo, que es el éxito personal, que si no existe una capacidad de liderazgo, lo único que vamos a obtener y lo único que vamos a producir es una eficacia limitada. Por eso es que tomo en cuenta este gráfico que podemos ver en ambos en los ejes, en el X lo que es la dedicación al éxito, y en el Y lo que es la capacidad de liderazgo, que lo que nos permite el cruzar estas dos variables nos da la eficacia, que era lo que en un momento estaba hablando. ¿Y qué es lo que quiero demostrar con este gráfico? Que justamente para poder aumentar el nivel de eficacia, y si nos enfocamos netamente en aumentar la dedicación de nuestro éxito, todo este esfuerzo, por muy sobrehumano que sea, nos va a permitir crecer o tener un crecimiento muy básico, casi un 25%. Pero si lo vemos como está en el cuadro, que si trabajamos duro donde queremos aumentar el nivel de liderazgo nuestro, automáticamente vamos a poder hacer crecer nuestra eficacia en más de un 300%.
Y si aún así decidimos aumentar nuestra capacidad de liderazgo sin enfocarnos en la dedicación al éxito, podemos llegar a aumentar nuestra eficacia original en un 500%. ¿Por qué es esto? Porque claramente el liderazgo tiene un efecto multiplicador. La eficacia personal y dentro de una organización guarda proporción con la fuerza del liderazgo. La relación entre liderazgo y eficacia es evidente y lo podemos ver muy claro en los deportes. Toda organización deportiva a nivel profesional podemos darnos cuenta que está compuesta por jugadores sumamente talentosos, pero al final del día es el liderazgo del entrenador y sobre todo de algunos jugadores que son la clave justamente para marcar esa diferencia. Por lo contrario, cuando un equipo con mucho talento no gana un evento, ¿qué es lo que hacemos siempre? Examinamos la base de todo esto, que es el liderazgo. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a un nivel ya tecnológico, casando el tema del liderazgo con lo que queremos hacer, que son las startups de base tecnológica, algo que a mí me suena mucho, por ejemplo, es el ejemplo que tenemos de Apple. Ellos inician sus operaciones, por ejemplo, en los años 70, si no estoy equivocado, y todos sabemos que Steve Wozniak era el cerebro detrás de la computadora de Apple, pero claramente su tope de liderazgo era muy bajo. Pero no fue así en el caso de Steve Jobs. Su tope fue, en todo caso, tan alto que hoy en día Apple es la compañía más valorada del mundo. Y esto es importante relacionarlo y casarlo con la tecnología porque todos tenemos muy en claro que las nuevas tecnologías suelen provenir de nuevas startups y efectivamente es muy difícil desarrollar nuevas cosas en una gran organización o que es muy grande y sobre todo es más difícil poder hacerlo solo. Las startups operan básicamente sobre el principio de que necesitas trabajar con otra gente para que justamente las cosas puedan salir adelante. Pero es importante también entender que se necesita mantener un tamaño lo suficientemente pequeño para poder llevar a cabo estas tareas. Al final del día, básicamente una startup es el mayor grupo de personas a las que puedes convencer para llevar a cabo, digamos, el plan de construir un futuro diferente, ¿no? Yo creo que la fortaleza más importante de toda compañía nueva es el emprendimiento nuevo, pero sobre todo a un tamaño pequeño que te va a ofrecer espacio para pensar. Para mí lo más importante que debe hacer en todo caso hoy en día una startup, sobre todo es cuestionar las ideas recibidas y en todo caso repensar el negocio desde cero. Y en resumen, para mí, la verdad es que es imprescindible el trabajo en equipos pequeños para justamente poder crear nuevas startups que cambien el mundo y por esta razón esencial, yo creo que es más importante aún potenciar al máximo nuestro liderazgo como una herramienta principal y esencial para que justamente con esta variable y desde un inicio, toda creación de una startup tenga los mayores porcentajes de éxito en su futura vida. Aquí, bueno, perdón, me olvidé pasar el tema de Steve Wozniak y el tema de las nuevas tecnologías. Ahora quisiera pasar a la segunda ley, que es la ley del proceso. Y bueno, el liderazgo claramente se desarrolla diariamente, no es un resultado de un día a otro. Y hay que ver en todo caso al liderazgo como una inversión, porque esta debe incrementarse de manera constante. Y hoy en día ser un líder es básicamente como invertir en la bolsa de valores. Lo que más importa es lo que realmente estamos haciendo en el día a día a largo plazo, ¿no? Porque ahí el secreto de nuestro buen resultado justamente se encuentra en nuestro orden diario. Si invertimos continuamente en el desarrollo de nuestro liderazgo
y en todo caso permitimos, por ejemplo, que nuestros bienes de conocimiento incrementen, sin lugar a duda, el resultado y de manera inevitable es el crecimiento paulatino. Así que en todo caso, observar lo que una persona está haciendo cada día, día tras día, nos va a ayudar a saber quién es esa persona y en lo que se está convirtiendo. Por ese motivo es que el desarrollo y el invertir constantemente nos permite estar en ese avance y en ese proceso que nos lleva a un liderazgo superior, ¿no? Quiero hablar aquí sobre unos puntos que siempre son cuestionados y siempre son conversados. ¿Los líderes nacen o se hacen? Es una pregunta que la mayoría de las personas y la mayoría de las compañías siempre se las hacen y se la trabajan. Pero desde justamente este compendio de biografía estudiada de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, algo que me interesa mucho es cómo se aborda este tema, donde se habla que la realidad es que más bien, sí, efectivamente algunas personas nacen con dones naturales, digamos que más grandes que otros, y efectivamente tienen una capacidad de dirigir, y es en realidad, en todo caso, una combinación de destrezas que en su mayor parte puede ser aprendidas y mejoradas. Sin embargo, este proceso no tiene lugar de la noche a la mañana, y es más, hay que darse a conocer y darse la oportunidad de entender que el liderazgo en todo caso es algo complejo. ¿Por qué es algo complejo? Porque obviamente tiene muchas facetas. El respeto, la experiencia, fuerza emocional, la destreza en las relaciones con las personas, sobre todo, por ejemplo, la disciplina, mucha visión, el tema de impulsos y oportunidades. La mayoría de los factores que en todo caso entran en juego en el liderazgo básicamente son intangibles, y es por este motivo que los líderes necesitan mucha experiencia para ser eficaces. Los líderes son aprendices, sí. Existe efectivamente una relación entre crecimiento y el liderazgo muy estrecha, y en todo caso la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas es en todo caso lo que va a marcar la diferencia entre los líderes y los seguidores. Básicamente se contempla que los líderes exitosos son constantes aprendices, y el proceso de aprendizaje además es un continuo resultado en todo caso de la autodisciplina y de la perseverancia. Para estar en este proceso de liderazgo y enfocarse en un constante crecimiento, una de las principales metas de cada día, en todo caso, debe ser mejorar un poco y edificar sobre el progreso del día anterior. Y es de vital importancia entender que el poder se encuentra en los procesos y no en los resultados instantáneos. ¿Cómo es el proceso de crecimiento en el liderazgo? Aquí es algo que me gusta comentar, es que la mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo, ¿no? La verdad es que muchos creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, y en especial para las personas que están ocupando posiciones altas de la compañía. Pero la realidad es que no tienen idea de las oportunidades que se desaprovechan, porque cuando no aprendemos a dirigir, en realidad no aprendemos a influir en las personas. Era lo que hablaba hace un momento, que no debemos olvidar que el liderazgo es influencia. Y además entender y conocer que el transcurso de un día, la mayoría de los individuos tratan de influir por lo menos en 4 personas en promedio. Entonces, realmente es una lástima, porque cuando una persona no sabe lo que no sabe, efectivamente no crece.
Por lo general, en algún momento de nuestras vidas vamos a ser colocados en una posición de liderazgo y miramos nuestro alrededor y ahí es en ese momento cuando nos damos cuenta que nadie nos está siguiendo. Justo en ese momento es cuando vamos a darnos cuenta que necesitamos aprender a dirigir, porque estar a cargo de algo no es lo mismo que ser un líder. Justamente por ese motivo es muy importante hacernos una pregunta, y esa es: ¿cuál es nuestro plan de crecimiento personal? El secreto del éxito, o el secreto del éxito en la vida, es que el hombre que esté listo cuando le llega su tiempo realmente tiene la capacidad de alcanzarlo. Y una persona, o lo que una persona hace, por ejemplo, de manera disciplinada y consecuente, la prepara independientemente de cuál sea su meta. Podemos ver el efecto de la ley del proceso en cualquier estilo de vida, y algo que yo también siempre tomo como ejemplo, porque es una película o una serie, en todo caso, que me ha marcado mucho, en el sentido de que puedes ver este proceso muy, muy detallado y muy de cerca, es el de El último baile, que lo pueden ver, no sé si sigue todavía en Netflix, que es la vida en realidad de Michael Jordan, ¿no? Básicamente ahí lo que vemos es que, o sea, si queremos ver cómo alguien se forja como campeón o que busque el éxito, lo que hay que ver sin lugar a dudas es su rutina diaria. Aunque las personas tengan mucho talento, ya sea natural o no, o si es natural, con mayor razón debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Porque efectivamente no hay éxito de la noche a la mañana, y todo el mundo tenemos el potencial, pero no es algo que lo vamos a alcanzar de una forma inmediata. Realmente necesitamos mucha perseverancia y, sin lugar a duda, entender que no podemos pasar por alto lo que comento, que es la ley del proceso. Y el liderazgo no se va a desarrollar de un día para el otro. Es un resultado que toma toda una vida. Así que en ese sentido, hacernos las preguntas: ¿cuál es nuestro plan de crecimiento? Es súper importante. Casando esta ley del proceso un poco tirado a lo que es las startups de base tecnológica, en el año 2000, bueno, entre el año 90 y 2000, todos saben que se generó un estallido y hubo una explosión de todo lo que fue la burbuja.com, que todos sabían que era inevitable. ¿Y qué es lo que ha sucedido a nivel tecnológico? Es que el mundo ha aprendido a tratar el futuro como algo esencialmente incierto, y sobre todo a tener mucho cuidado de cualquiera que tuviera planes muy ambiciosos, y a entender sobre todo que podemos apoyarnos mucho en la tecnología para poder crear lo inimaginable, pero que de todas maneras se requiere de un proceso. Y eso, enfocado a las startups, es más importante aún, porque toda startup siempre va a requerir de progresos graduales. Los pequeños pasos deben ser paulatinos, porque son el único camino seguro hacia adelante. Además, que las startups deben mantenerse esbeltas, deben mantenerse flexibles y siempre intentando diferentes cosas. Y además repetirlas, y tratar el emprendimiento sobre todo como una experimentación agnóstica. Porque estar pendiente de una mejora en la competitividad es el único modo, en todo caso, de saber que se tiene un negocio de verdad, y además empieza, por ejemplo, con un cliente ya existente. Así que eso es lo que deberíamos hacer en las startups: construir una compañía mejorando productos reconocibles y ofrecidos por competidores exitosos. Algo que me interesa muchísimo y que hago énfasis está en el enfoque en el producto, y no así en las ventas, porque cuando tenemos un producto, o en todo caso, si el producto necesita de publicidad o de vendedores para venderse, básicamente no es lo suficientemente bueno. Entonces, hay que entender que la tecnología se basa fundamentalmente en el desarrollo del producto.
y no en la distribución, por ejemplo, y además que el único crecimiento sostenible va a ser el crecimiento viral, los miles de boca en boca y sobre todo cumpliendo y realizándolo a través de procesos detallados y específicos. Y básicamente aquí aterrizando un poco con lo que nosotros venimos haciendo, que es el proyecto de Morado Global, de manera natural nos ha tocado hacer lo mismo. Nosotros cuando hemos empezado el proyecto nos ha tocado a los 2 meses la pandemia y hemos básicamente nacido muertos, si podemos describirlo más rápido, pero no nos hemos rendido y justamente hemos estudiado la situación, hemos ganado experiencia, hemos interactuado mucho con diferentes personas que nos permitan modificar el concepto de Morado Global y hoy en día estamos terminando de lanzar de nuevo el proyecto de Morado Global, pero ya mucho más enfocado, casado con una sola marca muy reconocida en Bolivia, pero justamente haciendo este proceso, justamente dándonos cuenta que debemos ser flexibles y que si queremos continuar en el mercado y queremos lograr una diferencia, es importante analizar toda esta información a tiempo con el fin de poder adaptarla, poder cambiarla. Hoy en día, y bueno, después de seguir trabajando, porque la verdad es que no es fácil, pero tenemos desarrollado una marca totalmente exclusiva que está creando productos exclusivos para Morado Global y que nos vamos a enfocar en un nicho muy detallado porque hemos identificado que ahí está nuestro mercado. Y como última ley, quisiera hablar sobre la ley de las prioridades. Y aquí hay un enfoque muy importante donde se habla de determinar prioridades y que esto es algo que justamente los buenos líderes continúan haciendo, ¿no? No importa si es que dirigen, no sé, un grupo pequeño o una corporación de millones de dólares, pero es verdad que no todos los líderes practican esta disciplina de poner prioridades y en todo caso algunas de estas razones son que cuando estamos ocupados creemos que estamos yendo a algún lugar, pero una ocupación no equivale a tener productividad. En realidad la actividad no necesariamente es logro. Entonces, dar prioridades requiere continuamente pensar con anticipación, se requiere sobre todo mucha visión y además que dar prioridades nos hace hacer cosas incómodas y a veces dolorosas. Los líderes, como decía, entienden que la actividad no necesariamente es logro. Y esta pregunta que es algo que hay que hacérsela de manera constante en todo lo que desarrollamos, ya sea emprendimiento o estemos en un trabajo común. ¿Tus prioridades tienen la prioridad? Para apoyarme en el tema de las prioridades, hay 2 puntos interesantes de hablar. Uno es la famosa ley de Pareto, y aquí es muy importante aprender a concentrar la atención de las actividades que están en el 20% principal para así recibir un retorno del 80% del esfuerzo. También el concepto de las 3 Rs. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es, por ejemplo, el requisito? Lo que pasa es que todos somos responsables ante alguien, ya sea un jefe, los, no sé, accionistas o familiares. Entonces, ¿qué debo hacer que nadie puede o debe hacer por mí? Porque si estoy haciendo algo que no es necesario, debe ser eliminado. O si estoy haciendo, por ejemplo, algo que es necesario, pero no requiere mi participación personal, básicamente necesito delegarlo. ¿Qué dan los mayores retornos? Como líderes debemos pasar, en todo caso, la mayor parte del tiempo trabajando en nuestras áreas más fuertes, porque está totalmente comprobado que la gente es mucho más productiva y está mucho más contenta cuando está
trabajando o se encuentra dentro de sus dones naturales y sus áreas fuertes. Y en todo caso, si otra persona de la organización, por ejemplo, puede realizar un trabajo en un 80%, igual hay que delegarlo. No solo porque nosotros podamos hacer las cosas, esto significa que debemos hacerlo. Lo importante aquí es justamente entender que la actividad no es necesariamente logro. ¿Cuál es o qué produce la recompensa más grande? La verdad es que no hay nada más importante al final del día que encontrar nuestra pasión, por ejemplo, porque básicamente la pasión provee, en todo caso, el combustible en nuestras vidas y sobre todo nos permite seguir adelante. Entonces, siempre es muy importante trabajar y enfocar en todo lo que hacemos en base a nuestras pasiones. ¿Cuál es una de las principales prioridades que debería trabajar una startup? Toda startup es pequeña al inicio y ninguna de ellas tiene la capacidad o domina una gran cuota de su mercado. Así que, en todo caso, toda startup debería empezar con un mercado muy pequeño. Y además es preferible pecar de ser demasiado pequeño que atacar a lo grande y sobre todo fracasar. Porque además no nos debemos confundir en el sentido que pequeño no significa inexistente, ¿no? Yo creo que el mercado objetivo y que es perfecto para una startup es un pequeño grupo homogéneo de personas abastecidas por pocos o ningún competidor. Entonces, en un inicio, entender para una startup que todo gran mercado es una mala elección porque sencillamente ya existe muchísima competencia. Entonces, cuando una startup logre crear y dominar un mercado de nicho, es en ese entonces y en ese momento cuando debe expandirse gradualmente a mercados relacionados y poco a poco ir ampliando el mismo. Aquí un ejemplo clarísimo, sin lugar a duda, es Amazon, que empieza con libros y hoy en día vende absolutamente todo. Y eso es lo que generalmente hacen las compañías más exitosas, ¿no? Hacen de las prioridades la progresión. Primero dominan un nicho específico y luego escalan a mercados adyacentes, porque para ellos justamente eso es, ese proceso de expansión a mercados adyacentes es prioritario, porque además lo que hay que buscar en este crecimiento es evitar todo lo posible la competencia. Eso sería en cuanto a las 3 leyes. No sé si ahora, bueno, las vamos a hacer un repaso. Como les decía, era la ley del tope, la ley del proceso y la ley de las prioridades. El caso más claro para mí ha sido el tema de la historia de McDonald's, en el tema de la ley del tope, cómo ellos se han visto totalmente frenados. La ley del proceso es que efectivamente un liderazgo y así como una empresa pequeña, grande, igual necesita de todo proceso para poder triunfar. Y la ley de las prioridades es que sin lugar a dudas, si no tenemos la capacidad de priorizar nuestras tareas y nuestros esfuerzos y poder organizar bien ese trabajo, al final del día, ya sea una empresa o una startup, se le es más difícil todo este trabajo. No sé si ahora quieren entrar a la etapa de las preguntas, alguna consulta. Sí, muchas gracias por la presentación. De hecho, hay muchos temas con los que nos identificamos en las empresas, ¿no? El tema, por ejemplo, del liderazgo, porque algunas personas piensan que por tener un cargo gerencial o de jefatura ya es un líder. El líder, como tú bien decías, es una cualidad de las personas que en algún caso se puede adquirir o a veces uno se nace con eso. Entonces, es líder además que no te manda a hacer las cosas, sino te enseña a hacer las cosas. Entonces, es una forma también de trabajar, ¿no? Esa parte es muy importante y eso es definitivamente lo que a las empresas las va a ayudar a comprender
Me parece fascinante esta presentación. Eh, y me surgen preguntas. ¿Cualquier persona tiene condiciones para crear una startup? Cualquiera puede empezar, digamos, gente que se queda sin trabajo por el tema de la pandemia y demás. ¿Podemos empezar cualquier persona? Y yo creo que en todo caso no. Yo creo que es súper importante invertir en el proceso de conocimiento propio en un inicio, porque muchas veces, como decía ahí justamente en el trabajo, a veces es mejor ser parte de algo grande que ser dueño de nada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que entender que el emprendimiento requiere en todo caso de conocer varias variables y sobre todo las capacidades, ¿no? Eh, no hay lugar a duda que estas pueden ser desarrolladas, pero es muy importante, yo creo, antes conocerlas, ¿no? Educarse y saber qué es emprender, porque yo creo que cuando mayor conocimiento tenemos de lo que hacemos y de cómo somos, eso nos permite tomar una decisión más acertada y sobre todo conocer a qué es lo que nos estamos metiendo. Porque, a ver, si no tenemos el carácter, sí podemos formarlo, pero si nos lanzamos, por ejemplo, sin ese carácter específico, no hay lugar a duda que la frustración puede ser mucho mayor, ¿no es cierto? Así que yo creo que sobre todo es algo que debería enseñarse bastante en las universidades, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que entender ese nivel de las cualidades y que para emprender no es cuestión de animarse a emprender. Yo creo que hay que enseñar a la gente qué es lo que significa emprender. Y que más que emprender, yo creo que viene mucho más profundo de un concepto de conocimiento personal. Y que no necesariamente por decir es el resultado de un estudio de mercado, ¿no? Que, por poner un ejemplo sencillo, resulta que podemos sacar un shampoo o podemos sacar una comida de perro específica para perros ansiosos que contenga, por decir, CBD y el mercado es más grande de lo que creemos. Entonces, generalmente las personas se animan a hacerlo, pero el emprender es mucho más profundo que simplemente los resultados que puedes obtener del mercado, ¿no? Hay que conocerse uno mismo y si lo vas a hacer, yo creo que es más efectivo desarrollar tus condiciones y tus capacidades para poder tener mayor probabilidades de éxito. Perfecto, lo que tú dices es totalmente correcto, ¿no? De hecho, han empezado a implementar en algunas materias de las universidades la materia de emprendedurismo uno y 2, ¿no es cierto? Donde justamente se tratan estos temas, se analiza a fondo qué es emprender, como tú bien dices. Entonces, sí, y esto también se ve porque en Bolivia particularmente la tasa de mortalidad de las empresas nacientes, digamos, es muy alta y eso antes de la pandemia, ¿no? Y a veces uno no entiende por qué le ha ido mal. De repente estaba la concepción, la forma del enfoque del negocio, del por qué emprender, ¿no? Es muy, muy cierto lo que tú mencionas. Bajo los puntos que tú estableciste de liderazgo y conociendo los obstáculos iniciales que tiene toda startup, ¿cómo se puede lograr trabajar en equipo? ¿Cuál es la fórmula que deberían seguir para poder llegar a este objetivo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Te decía, bajo los puntos mencionados de liderazgo que estableciste y conociendo los obstáculos iniciales que existen, que tiene toda startup, ¿cómo se puede lograr trabajar en equipo? ¿Cómo llegamos a trabajar en equipo? Sin lugar a duda, potenciando el liderazgo. Porque como les decía, o sea, y como dice John Maxwell, no lo digo yo, por eso me encanta seguirlo y empezó a estudiar mucho todos sus libros y su historia en realidad, es básicamente el liderazgo es influencia, ¿no? Entonces, y es decir, de manera natural, siempre vamos a necesitar trabajar en nuestra influencia, porque sin la necesidad de hacer un trabajo, toda persona de manera intrínseca siempre va a querer influir, por lo menos, como decía, en 4 personas en su día a día, ¿no? Entonces, ahora si vamos a poner el factor sobre todo de equipo y vamos a poner sobre todo entender los obstáculos que tú estás mencionando para crear un equipo que es una startup,
sin lugar a dudas, si no existe ese trabajo de liderazgo, y además entender que el liderazgo no viene de un enfoque de quién es el líder, ¿no? Es decir, no, está este equipo y en este equipo el líder es David Arredondo. No, no es ese el concepto al final que estoy hablando de liderazgo, sino el concepto de liderazgo es el liderazgo propio, porque yo no tengo la capacidad de liderarme yo mismo, menos aún voy a tener la capacidad de poder liderar un equipo. Y es más, hoy en día los equipos necesitan no de un líder, sino de diferentes líderes, porque dependiendo de la circunstancia y sobre todo a las que se enfrentan las startups, con mayor razón tú necesitas que todo el conjunto de personas que forman o que están trabajando bajo una base de startup trabajen en su liderazgo. Porque en algún momento uno va a necesitar liderar en un tema específico como, por decirlo, marketing, y en algún momento vamos a necesitar otro líder en el tema de relaciones públicas o relaciones con otras personas. Y es en todo caso ese nivel de equipo que está totalmente equilibrado y que no solo se apoya en una persona, sino se apoya en el equipo, y que además cuando el equipo entiende que el liderazgo es influencia en el sentido de que yo ayudo más al equipo sirviendo que esperando algo de él, realmente puedo lograr que en equipo las cosas salgan adelante y sea mucho más fácil emprender en este caso o crear una startup, tomando en cuenta ya todo lo difícil, todo lo complicado que es, ¿no? Así es, de hecho tienes mucha razón. Agradecerte, estimado David, por tu tiempo. Hace una jornada con información muy rica que estoy seguro que les va a servir a las empresas que nos están mirando, a las personas que nos están mirando en este momento, que en cierto momento de sus vidas han pensado en emprender algún tipo de negocio. Estas variables que tú has establecido deben ser tomadas en cuenta definitivamente para poder llegar a un muy buen puerto y no morir en el camino, como se dice vulgarmente. Eh, Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes. Gracias, David, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu experiencia. Estoy seguro que luego de esta presentación muchas empresas y personas se van a contratar contigo para poder tener algunas charlas, algún tema de coaching, porque es un tema que hay que tomarlo con muchas pinzas, como se dice, para poder trabajar bien en este tema de los startups, ¿no? No es así nomás, como tú dices, lanzarse al éxito y punto. Tal vez tienes algunas palabras de despedida, estimado David, a la gente que nos mira actualmente. Bueno, antes que nada, agradecer a ustedes, Mauricio, por el espacio. Espero que este compendio de información preparada de 2 libros que para mí han sido muy interesantes y que están muy enfocados a lo que se quiere hacer, ha sido bueno, pero no he rascado ni la superficie, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de John Maxwell son 21 leyes y que Ujú. el tratar de seguirlas y dominarlas no es algo de, como decía, es un proceso, no es de la noche a la mañana. La verdad es que además el tema de ser líder no es una cuestión, por ejemplo, de ser líder en el trabajo, ¿no? Sino uno es líder en su vida. Entonces, al final, y nosotros somos personas y al tener una vida somos esposos, podemos ser hijos, somos muchas cosas. Entonces, la gente no entiende que el liderazgo no es a un nivel solo de trabajo, el liderazgo es un nivel de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Entonces se vuelve todavía aún más complejo, y sí quiero terminar con este tema porque es muy importante en el sentido de que hay momentos que una persona puede estar no dando su mejor esfuerzo en el trabajo, está desconcentrado, pero la realidad es que puede estar pasando, por decir, por un divorcio. Entonces son conceptos que realmente hay que analizarlos y hay que asimilarlos, y el trabajo que se tiene que hacer es de manera global, no solo es un tema de emprendimiento y de trabajo, sino la persona es la que tiene que buscar ese liderazgo para que después todo lo que esté alrededor funcione. Y sí, efectivamente, la información es mucho más profunda que estos 3 puntos que he tocado relacionados con la tecnología. Y sí, si en algún momento quieren contactarse conmigo para poder dar alguna charla o poder conversar con las personas, para mí va a ser un placer. Esa es la idea de esta presentación.
Y bueno, Mauricio, nuevamente agradecer a ustedes por el tiempo y el espacio. Y bueno, para cualquier consulta o duda, tienen mis datos y por favor me ayudan a que la gente me contacte en caso de que quieran hacerlo. Así es, David, lo vamos a hacer. De hecho, eh, estoy seguro que van a haber más de una decena de empresas que lo van a estar buscando y lo van a tener sin tiempo a partir de ahora. Eh, Muchas gracias. Ha sido un privilegio para mí en esta jornada acompañarlos, siempre buscando algún plus para el empresariado nacional, para el empresariado nuevo, que también se va a empezar va a empezar a iniciar actividades. Los invitamos a visitar nuestra página web www.cyberdays.bo para que puedan entrar a ver los descuentos que hay en productos alimenticios, vestimenta, electrónicos, servicios, viajes, todo esto en el marco del Black Friday, ¿no? Con descuentos muy importantes. Muchas gracias por todo, solo me queda decirles hasta pronto. Este ha sido otro de los webinars especializados dentro del marco de Cyber Days 2021. Muchas gracias, hasta luego y permiso.